Buenos días, nosotros somos el grupo número 3. Vamos a hacer la presentación del análisis del conjunto de objetivos de la interpretación gráfica de un conjunto de datos. Nuestro grupo está conformado por Andrea Parada, Leonel Amaya, quien les habla Jesús Medellín, y nuestro tutor Federman Alfonso. El contenido de esta presentación, vamos a presentar los objetivos que han quedado para nuestra unidad didáctica y vamos a hacer el análisis del segundo objetivo a través de las secuencias. Vamos a mostrar la relación de los objetivos con las expectativas de aprendizaje, la coherencia entre los objetivos y el análisis de contenido y la adaptación de los objetivos al contexto de los estudiantes y la revisión final de las expectativas de aprendizaje. Los objetivos que nos hemos planteado para nuestra unidad didáctica son el de determinar la simetría y la homogeneidad de un conjunto de datos en una situación problema y el de analizar la simetría y homogeneidad de un conjunto de datos a partir de su representación gráfica para presentar conclusiones de acuerdo al contexto presentado. El primer objetivo está enfocado para que el estudiante analítica, es decir, con cálculos, efectúe la interpretación de la dispersión de los datos. El segundo se enfoca para que el estudiante formule hipótesis relacionadas con la forma como están distribuidos los datos en la gráfica y así pueda determinar la dispersión del conjunto de datos en el contexto del problema. Para esta presentación entraremos en detalles con el objetivo número 2. Eso lo hacemos a través de unas secuencias. Aquí aparecen secuencias nuevas respecto al objetivo 1, que es la secuencia 10, 11, 14, 15, entre otras. Estas secuencias tienen capacidades, como la secuencia número 11, que tiene la capacidad 32 y 33, que nos ayudan a determinar el tipo de asimetría del conjunto de datos. La capacidad 32 habla de la simetría cuando es sesgada a la derecha y la capacidad 33 habla cuando la simetría es sesgada a la izquierda. Bien, ahora empezamos a hacer nuestro grafo de secuencias del objetivo número 2. Este grafo empieza con la lectura e interpretación del enunciado, que es la secuencia número 1. Como se trabaja el sistema de representación gráfico, el estudiante tendrá que hacer lectura y extracción de los datos en el gráfico, que sería la secuencia número 4, para llegar a la secuencia de decisión número 17, que es donde él toma la decisión si realiza cálculos o analiza directamente la gráfica. A partir de esto, nos salen 4 caminos. El primero de ellos es cuando el estudiante hace los cálculos de las medidas de tendencia central, que sería la secuencia número 6. Esto lo lleva a comparar entre sí los resultados de estas medidas, que sería la secuencia número 7, donde se deduce que si los resultados son iguales, los datos serán simétricos, que sería la secuencia número 8, y si no son los datos simétricos, serán asimétricos, que sería la secuencia número 9. Lo anterior llevará al estudiante a realizar inferencias observando la gráfica e involucrando el contexto del problema, que sería la secuencia número 22. El siguiente camino que se nos presenta es si el estudiante opta por mirar y analizar solo la gráfica. Allí tendría que mirar si los datos son simétricos o asimétricos desde la distribución de los mismos, activando la secuencia 24, y se desprenderían los datos, si son simétricos, la secuencia número 10, y si son asimétricos, la secuencia número 11, para llegar a realizar inferencias acerca de la gráfica con el contexto del problema. Estos dos caminos que ustedes están viendo ahí son asociados a la tarea prototípica número 3. Para la siguiente parte, tenemos que es ya la tarea prototípica número 4 y también tenemos dos caminos, uno de ellos realizando cálculos y el otro analizando la gráfica. Cuando se realizan los cálculos para hallar el coeficiente de variación, se activa la secuencia número 14 y seguido a esto se activará la secuencia número 18, donde se comparan los resultados obtenidos. Después se analizarán los resultados para determinar la homogeneidad de los datos, que sería la secuencia número 20, dando pie que estos pueden ser homogéneos, la secuencia número 15, o que pueden ser heterogéneos, la secuencia número 21. Y de nuevo, se llegaría a realizar inferencias de la forma de la gráfica con el contexto del problema. El cuarto camino es si el estudiante opta de nuevo por solo analizar la gráfica. Allí se activa la secuencia 19, donde se formulan hipótesis respecto a la homogeneidad de los datos en el contexto del problema, dando paso a determinar la homogeneidad de la distribución de la gráfica, que sería la secuencia número 25, para llegar de nuevo a realizar la forma gráfica del contexto del problema. Este sería el grafo de secuencias para nuestro objetivo número 2. En cuanto a la contribución de las expectativas de aprendizaje, nosotros estamos mostrando que se está contribuyendo a las expectativas de nivel superior. No las nombraremos todas por cuestiones de tiempo, pero aquí tenemos un ejemplo de la secuencia número 18, que es comparar los resultados de la desviación estándar para determinar cuál de los dos conjuntos presenta mayor dispersión. La capacidad fundamental que se activan ahí sería el de diseño de estrategias con el proceso de formular y emplear, al seleccionar la forma en que se va a realizar esta comparación y la relación con el contexto.
La capacidad de comunicación con el proceso de interpretar al presentar explicaciones con el contexto del problema. La capacidad de razonamiento y argumentación, se van a activar los tres procesos al tener los argumentos para explicar los procedimientos utilizados, reflexionar sobre los resultados obtenidos y validarlos en el contexto. La capacidad de utilización de operaciones con los procesos de emplear e interpretar, aplicando las relaciones de orden para determinar la mayor o menor dispersión. La capacidad de representación con el proceso de interpretar, al realizar la comparación entre los valores de la desviación en los dos o más conjuntos de datos presentados en la situación. Y la utilización de herramientas matemáticas con los procesos de interpretar y formular, al describir las relaciones matemáticas que se dan para obtener los valores y posteriormente determinar la viabilidad de la solución respecto a sus límites y restricciones en el contexto de la situación presentada. No hacemos todo esto con todas las secuencias por cuestiones de tiempo. Ahora bien, la coherencia que tiene la estructura vista en el módulo anterior con nuestros objetivos se centra en que estamos tomando las subestructuras, de las cuales tomamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, y los contextos fenomenológicos de la simetría y la homogeneidad respectivamente, como se observa en la transparencia. Seleccionamos el contenido matemático necesario para abordar las tareas propuestas de manera que el estudiante alcance cada uno de los objetivos propuestos, y el contenido se encuentra implícito en la redacción de los objetivos y se hace explícito en la redacción de las capacidades y dificultades y errores que se presentan en los documentos sugeridos. Para la adaptación de los objetivos al contexto de los estudiantes, nosotros encontramos que estamos aplicándolo en grado noveno en los estudiantes entre 14 y 16 años del Colegio de Elia Zapata Olivella y de la localidad de Suba. Encontramos algunas características escolares entre el desempeño académico y convivencial de los estudiantes. En el desempeño académico, los estudiantes presentan algunas dificultades que se evidencian en los resultados de las pruebas externas. Algunos estudiantes hacen evidentes estas dificultades desde la lectura y la interpretación del enunciado, otros no les es fácil la interpretación de los gráficos, otros muestran debilidades a la hora de aplicar las fórmulas que les permiten llegar a la solución del problema, y en este sentido consideramos que la unidad didáctica aporta a superar estas dificultades. A nivel de convivencial los estudiantes no presentan mayores inconvenientes. En cuanto a la organización curricular de la institución y la coherencia con los derechos básicos de aprendizaje y los CBC, tenemos muy en cuenta el estándar que aparece ahí en pantalla, que es interpretar y utilizar conceptos de medida, mediana y moda, y explícita sus diferencias en distribuciones de la distinta dispersión en la simetría. Y contamos con los recursos disponibles en la institución y la intensidad horaria del área de matemáticas, que son 5 horas semanales. Respecto a la revisión final, los objetivos no se han modificado desde la actividad aproximadamente 3.2, los hemos mantenido constantes. Las capacidades, se crearon capacidades de decisión y otros pasos intermedios para llegar a estas conclusiones, y con la creación de las capacidades se generaron nuevos errores. Respecto a las tareas prototípicas, sí hemos tenido que dar muchas vueltas, a veces pensamos en dejar 3, a veces en dejar solo 2, pero por la complejidad nos hemos decidido por dejar 4 tareas prototípicas. En cuanto a las modificaciones de las capacidades, salen las capacidades 40, 42 y 43 y 45 que aparecen en la diapositiva. La 40 es de decisión. Estas capacidades nos ayudaron mucho para ya dar para distinguir ya con mayor claridad los caminos de aprendizaje de los muchachos. Y como es la capacidad 40, que es decidir si realiza los cálculos para encontrar la solución o analizar directamente la gráfica, encontramos otras capacidades como la 42, que es determinar los datos son homogéneos según la representación gráfica, y el error asociado, que es indicar que los datos son heterogéneos cuando son homogéneos desde la representación gráfica. Muchas gracias por la atención.